Y nosotros estamos de vuelta y además listos para conversar con nuestra siguiente invitada. Ella es Laura Beltrán Rubio, investigadora colombiana, escritora, educadora y curadora de arte y de moda, con énfasis en el mundo hispánico. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Valeria, mil gracias, gracias por tenerme aquí. Un placer conversar contigo porque además es un tema que a mí me ha encantado explicar cómo se fusiona, perdón, la moda y la política. La gente pensaría pues que no tiene nada que ver, pero de repente empezamos a ver al mundo desde que es mundo, cómo se vestían las personas que estaban en posición de poder, qué mensaje transmiten, además a través de su vestimenta, y es evidente que la moda y la política van de la mano. De hecho, hiciste una publicación de la moda es política cuando, y aquí precisamente quiero hacer a ir punto a punto con esta publicación que hiciste. Laura, vamos a hacer una introducción a este tema y me gustaría, por supuesto, escuchar tu opinión acerca de cómo se relaciona la moda y la política. Claro que sí. La verdad es que es un tema al que le he dado muchísimas vueltas porque se debate mucho si la moda es necesariamente política, si no. Yo personalmente soy de las que cree que la moda siempre va a ser política porque la moda es algo que nosotros utilizamos, perdón por el ruido de fondo. Si quieres, vamos a esperar qué pase. Ya pasó, ahora sí podemos seguir. Perdón. Tranquila, no. Sí, pues venía diciéndoles que yo soy de las que cree que la moda y la política necesariamente se van a relacionar porque la moda es uno de esos elementos que nosotros utilizamos para convivir en sociedad. Cada vez que salimos a vernos con otras personas o que andamos por nuestro día a día, estamos vestidos. Y digamos, hay sociedades que tal vez en su momento no estaban vestidas con ropa, pero igual hay adornos corporales, hay modificaciones sobre el cuerpo y demás, y eso todo hace parte de la moda. Entonces, si la moda termina siendo un medio tan importante para nosotros relacionarnos con otras personas, para convivir en sociedad, para demostrar, como tú decías, Valeria, el poder de ciertas personas, pues entonces yo creo que la moda casi que es inherentemente política, ¿no? Hay gente que no está tan de acuerdo con esto, que dice que depende un poquito de cómo se use la moda o de cómo incluso se defina la moda, puede ser o no ser política, pero creo que lo cierto y lo que queda de todo esto es que siempre va a haber algún tipo de relación entre la moda y la política. Te voy a poner un ejemplo muy rápido de cómo la moda ha marcado hitos históricos. Voy a mencionar dos cosas, por ejemplo, la rebelión de las personas contra la sociedad, contra las normas, contra la política. En los 60, pues su manera de expresarlo era a través de la vestimenta. Después encontramos en los 20 Coco Chanel, cómo quiso romper también con la manera de vestir de las mujeres, haciéndolas ya vestir un poco más cómodas, eliminando estos corsés, estas faldas gigantes, pues que era muy, con mucha tela que molestaba de cierta manera la manera de caminar, la manera de estar de la mujer, y lo hizo a través de los pantalones. Entonces, cuando vemos esto, pues son hitos, dos hitos, por mencionar algo muy rápido de cómo la moda ha marcado épocas políticas, cómo ha servido para rebeliones, para gente también pues que quiere marcar una diferencia dentro de la sociedad. Entonces, para mí es inherente, fíjate los mensajes, después vamos a ir poco a poco desglosando cada una de las cosas que mencionaste en la publicación, pero fíjate también la Red Power o la corbata roja que utilizaba Donald Trump para demostrar poder. El rojo significa poder, pues él lo hacía de una manera perfecta a través de su corbata, y bueno, dicen que después esa Red Power sí, el poder de esa corbata pues perdió poder con la caída ya del gobierno, ¿no? Cuando sale Trump, pues ya la corbata roja, pues ya ese símbolo pasó a ser otra cosa. Entonces, los políticos a través de la historia, recuerdo también Melania Trump cuando utilizó el traje emulando a Jackie Kennedy para la toma de posesión. ¿Qué quiere hacer ella? Levantar los mismos sentimientos que la gente tenía por Jackie Kennedy. ¿Qué mensaje quiere enviar cuando fue no sé si viste cuando ella fue a visitar a estos refugiados que se encontraban como dentro de las cárceles, y su chaqueta ponía "Who cares?". ¿A quién le importa? ¿Quién Yo le creo que importa? pues era lo más, o sea, se envían mensajes constantemente a través de nuestra vestimenta, y los políticos lo utilizan también para enviar mensajes. La sociedad se vuelve a lo mejor disruptiva, a lo mejor perteneciente a grupos,
mediante la vestimenta. Y eso lo vemos en el día a día, Laura, por eso este tema a mí me parece tan apasionante. Una de las cosas que tú mencionabas en tu publicación, la utilizamos como para resistir las normas que impone la sociedad. Empecemos por ese punto. Sí, sí, ese es uno de los que a mí me parecen más interesantes porque yo creo que es como con el que más me identifico yo personalmente, creo que es la mejor forma de decirlo, porque muchas veces en la sociedad se nos dice que debemos hacer cosas. Pensemos en las mujeres, volviendo a un ejemplo que tuviste rápidamente sobre el momento en que las mujeres empiezan a usar pantalones o dejan de usar corset, que digamos hay ciertos diseñadores y diseñadoras como Coco Chanel que famosamente utilizan esto para como, o sea, aprovechan el momento para crear y para ayudar como a hacer las transiciones en los cambios, pero esto realmente es algo muchísimo más grande que venía relacionado, digamos, con movimientos sociales, con la entrada de cada vez más mujeres a las fuerzas laborales, por ejemplo, con la urbanización, ¿no? Y la urbanización facilita el movimiento, que las mujeres estén en el espacio público, ¿no? Que tengan que hacer distintas actividades. Entonces ya las faldas, ya los corsés, ya las enaguas y todos estos ahuecadores que hacían que los vestidos fueran tan grandes y como tan aparatosos, dejan de ser la mejor forma, pero al mismo tiempo, o la mejor forma de vestirse, pues como que ya no deja de servir a las mujeres que están viviendo, que están habitando estos nuevos espacios. Pero al mismo tiempo, esas siluetas, esas prendas, como toda la aparatosidad del vestido, era lo que en la época se consideraba debía ser femenino y las mujeres debían, por decirlo de alguna forma, debían demostrar esta feminidad a través de esta ropa. Y entonces las mujeres que lo empiezan a rechazar, que están rechazando precisamente este canon, como lo que ya está establecido, lo que se nos dice que debemos hacer, pues empiezan a vestirse de otra forma. Y yo digo que yo me relaciono personalmente con eso, porque, por ejemplo, no sé, se nos dice que las mujeres debemos utilizar tacones para asistir a eventos especiales. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo que he trabajado con museos, asistir a eventos especiales en museos es correr de un lado para otro, atender gente, hablar con gente? A veces los tacones no son los más cómodos. Entonces, ¿qué pasa si yo los rechazo? Eso no hace que yo deje de ser mujer, no hace que yo deje de ser una profesional, no hace que yo haga peor mi trabajo por hacer eso, pero sí estamos cuestionando un poquito estas ideas a veces un poco simples y planas que tenemos sobre la vida o como sobre ciertas estructuras sociales. Claro, esos estereotipos que a lo mejor se han marcado tanto de cómo debe ser la mujer, de cómo se debe vestir la mujer. Y ojo, esto lo decimos por poner un ejemplo, hablando de cómo se usa para resistir a las normas que nos impone la sociedad y que va perfectamente relacionada con los cambios y con el avance de la misma sociedad a través del tiempo. También la asociamos simbólicamente con el activismo o el terrorismo. Ese es otro de los puntos que mencionas, que por cierto vamos a hablar después de esta pausa. Estamos de regreso conversando con Laura, vamos a decir el nombre completo, Laura Beltrán Rubio, investigadora colombiana, escritora, educadora y curadora de arte y de moda, con énfasis en el mundo hispánico. Venimos conversando un poco acerca de cuándo la moda pasa a ser política o cuándo el mundo de la política pues toma en cuenta la moda. Por ejemplo, hablamos del primer punto que lo utilizamos para resistir las normas que impone la sociedad. Hablábamos pues de esta serie de cosas que han pasado con la historia, donde la mujer pues se ha visto obligada a decir no, y a través de la moda pues rompo con esto, a través de la moda rompo con lo que me impone la sociedad y cambio las normas de lo que debe ser visto como correcto. Otro de los puntos que menciona Laura en esta publicación, esto todo es a propósito de una publicación que realiza Laura en sus redes sociales, ¿cómo la asociamos simbólicamente con el activismo o con el terrorismo? Laura. Sí, digamos que este es un ejemplo, o más bien, los ejemplos que se me ocurren de esto creo que son casi todos en Estados Unidos, pero yo creo que los podemos entender de alguna forma. En Estados Unidos, con mucha frecuencia, la población racializada, la población sobre todo negra, es víctima o son víctimas, por ejemplo, de crímenes pues cometidos por los policías, ¿no? Como que la brutalidad policial es muchísimo más fuerte en contra de estas comunidades racializadas. Y algo que empieza a pasar es que se empiezan a asociar los sacos de capucha con personas criminales. Y entonces, si yo soy una mujer o una persona que me veo blanca, ¿no? Como de tez blanca, y ando con un saco de capucha, no va a pasar nada. Pero si se ve, sobre todo un hombre joven, negro, con estos sacos de capucha, por lo general se les lee como criminales. Ellos están haciendo algo, ellos están caminando en esta calle porque van a robar a alguien,
o porque van a atacar a alguien. Y no siempre es así, no necesariamente es así, ¿no? Pero entonces esta asociación, digamos, de una prenda con una idea súper específica de lo que van a hacer las personas, sobre todo en relación con crímenes y demás, pues es como cuando la moda o cuando estas prendas empiezan a relacionarse con el terrorismo, diría yo. Pasa también con los velos de las mujeres islámicas, que además desde Occidente nosotros los vemos como un arma, sí, como una herramienta para oprimir a estas mujeres. Pero muchas de estas mujeres de hecho la ven como un arma de liberación de algunas formas, pero nosotras la asociamos con los regímenes del Islam, la asociamos en Estados Unidos también muy fuertemente con los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Entonces ahí también la moda empieza como a entenderse, a adquirir estos significados muy específicos por discursos políticos muchísimo más amplios que realmente están casi que por fuera de la moda. Y con el activismo, por el otro lado, pasa algo parecido, y tal vez el mejor ejemplo son los pañuelos verdes en Latinoamérica y que han cogido más fuerza en otros lugares del mundo, que se asocian con las luchas por los derechos, como en general reproductivos de las mujeres, pero muy específicamente las luchas feministas por o a favor del aborto libre y seguro. Y entonces otra vez, como es una prenda muy específica que adquiere un significado también muy específico relacionado con los usos y los mensajes que dan las personas a estas prendas. Fíjate qué importante, también podemos mencionar como ejemplo de esto a las damas de blanco, que son tan conocidas en la isla, en La Habana, Cuba, que luchan precisamente bueno, hacen concentraciones para luchar por los derechos de los presos políticos dentro de Cuba, y cómo esa pieza ha sido relacionada a un acto pues activista como lo que tú estabas mencionando. Además, fíjate que qué interesante lo que dices del burka, porque además cómo le damos significado a una pieza de ropa. Lo hacemos con los huris, con los suéteres de capucha que estabas mencionando, donde pues ya hay una emoción, hay un estereotipo, digamos, ligado a esa pieza. Pasa también con el burka, que pues se ha visto en algunos sitios pues como algo negativo. Fíjate que tuve la oportunidad de conversar con varias de estas mujeres en una oportunidad que tuve de ir a Dubái. Y ellas aman su burka, o sea, les encanta. Nosotros lo vemos como un símbolo opresor, pero hay quienes, ojo, no voy a generalizar porque es un tema bastante amplio, ¿no? Cuando se habla de esto y lo que significa para el mundo y lo que significa para ellas, pero hay muchas que disfrutan usar su burka. De hecho, les gusta comprar burkas de diseñadores, les gusta intervenirlas para hacerla mucho más bonita. Y nosotros, por otro lado, o parte de la sociedad, tiene un significado completamente diferente de lo que significa el uso de esta pieza, que lo vemos como opresión, que no siempre es así. Entonces, es interesante lo que estás mencionando porque se le da un significado a la pieza de vestir, se crea un estereotipo a través de una pieza de vestir, que para uno puede ser algo simple, pero ya la sociedad, o dependiendo de tu experiencia o de tu vivencia, pues le das un significado diferente. Entonces, traigo también por eso a reducir pues el tema de las damas de blanco, cómo ha sido relacionado este color y estas piezas con las damas de blanco, pues que luchan en defensa de los derechos de los presos políticos en la isla. Entonces, pasamos así a el siguiente punto. Perpetuamos estereotipos sobre las personas por la ropa que usa, que creo que también entra un poco con lo que estamos hablando, ¿no? De cómo eres según la pieza que usas, a qué grupo social perteneces según la pieza que usas. Sí, sí, absolutamente, es parte de lo mismo. Tiene que ver también un poco en Latinoamérica, yo creo que se ve muy fuertemente con las personas indígenas, ¿no? Creemos que las personas indígenas se tienen que ver de cierta manera, tienen que vestirse de cierta manera, pero ¿qué pasa cuando no lo hacen? Eso no hace que dejen de ser indígenas, ¿no? Simplemente interactuamos con la ropa de formas distintas. Eh, y algo que pasa mucho también, que yo creo que es parte de esto, es muchas veces a las mujeres cuando son víctimas de abuso sexual y de violencia sexual, muchas veces se les culpa un poco por la ropa que utilizan. ¿No? Ay, es que tenía un escote muy profundo, es que tenía una falda muy corta, es que tenía ropa interior de encaje. Eh, Nada de eso es justificación, por supuesto, para la violencia sexual, pero otra vez vemos como la ropa o ciertos tipos de ropa se asocian con la mujer de sexualidad desenfrenada, ¿no?
Y entonces por eso las mujeres casi que se les culpa de ser víctimas de abuso sexual por cómo se estaban vistiendo, y eso todo está basado en estereotipos, además, que se han ido construyendo durante cientos de años. Digamos que han cambiado las prendas específicas, pero esta idea como la de la mujer del mal ha venido construyéndose, yo creo, desde la Edad Media. Me encanta como lo mencionaste, la mujer del mal. La mujer de la tentación, digamos. La mujer de la tentación. Sí. Laura, fíjate, vamos a hacer otra pausa. Al regreso me gustaría hablarlo ya en un sentido más profundo en cuanto cómo los jefes de Estado, cómo los gobiernos, cómo las personas en el poder han usado la vestimenta como medio de comunicación, mandar mensajes, a lo mejor sin decir una sola palabra. Por ejemplo, un gran ejemplo de eso, yo siempre lo menciono, era Diana de Gales, Lady Di, quien pues a través de su vestimenta envió tantos mensajes como el vestido de la venganza. También tenemos el caso de Donald Trump con la corbata Red Power y tantos casos pues que me parecería interesante mencionar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando con Laura Beltrán Rubio, investigadora colombiana, escritora, educadora y curadora de arte y de moda, con énfasis en el mundo hispánico. Ya venimos. Estamos de regreso conversando con Laura Beltrán Rubio. Ah, ya va, hacemos una pausa. Ya, voy. Un segundo. Mira, aquí está, aquí estoy encontrando. Y nosotros estamos de regreso conversando con Laura Beltrán acerca de este tema que yo creo que es tan amplio, tan interesante, de cómo podemos llegar a ver la sociedad mediante piezas de ropa. Siempre la moda, yo no sé por qué siempre cae en algo banal. Y a la gente se le olvida la importancia que tiene, los hitos históricos que ha marcado a través, bueno, por supuesto, disculpa, vamos a volver a empezar porque dije los hitos históricos que ha marcado la historia. Entonces es como, ajá, obvio. Estamos de regreso conversando con Laura Beltrán Rubio, investigadora colombiana, escritora, además educadora y curadora de arte y moda, hablando un poco acerca de la importancia de la moda. Yo no sé por qué siempre la moda pues siempre cae en esa especie de entorno banal, donde la gente banaliza y dice, bueno, pero es que no es necesario hablar de esto, siempre es necesario, mandamos mensajes diariamente a través de nuestra vestimenta, y tanto es así, pues que los gobiernos, que los políticos lo usan como herramienta. De hecho, hay una carrera que se llama asesoría de imagen política, porque la gente comunica a través de su vestimenta, envía mensajes. Yo mencionaba el caso de Lady Di, porque fíjate cómo ella siempre rompía con las reglas y las normas de protocolo y los mensajes que enviaba a través de su vestimenta. Yo siento que ella era una mujer que prácticamente pedía auxilio cuando estaba en la realeza y todo lo hacía a través de su forma de vestir. ¿Qué otros casos, Laura, o si quieres también un poco detenerte en el caso de Lady Di? La verdad estaba pensando en otro caso, pero creo que en general, bueno, se relaciona con Lady Di, y es que las figuras femeninas que acompañan a los hombres que por lo general están en el poder, creo que son súper importantes en esta creación de como la imagen política, porque además esta mujer, o sea, la primera dama, bueno, la princesa en el caso de Lady Di, es, tiene que hacer como una especie de performance de una feminidad muy específica, ¿no? Y entonces esto también es cuando la moda les permite a ellas de pronto rechazar esto en algunos casos, y terminan haciendo o comunicando mensajes a veces súper puntuales. Tú mencionaste el caso, por ejemplo, de la chaqueta que usó Melania Trump de "a quién le importa", ¿no? Pero en otros casos son mensajes un poquito más sutiles, y estoy pensando en Michelle Obama, que además contrastaba completamente con Melania Trump, ¿no? Entonces, una de las cosas que hizo Michelle Obama, que han hecho muchas primeras damas en distintos lugares, que yo he observado, por ejemplo, entre las primeras damas de Colombia también, y es que empiezan a utilizar ropa creada por diseñadores de su país, ¿no? Como para apoyar lo nacional. Y esto tiene implicaciones económicas, ¿no? Si yo veo la primera dama que tiene puesto y a mí me gusta, pues yo voy a querer ir a comprarle a esa marca, a ese diseñador. Y pues si la primera dama está impulsando el diseño local, pues obviamente eso también tiene implicaciones económicas y demás. Y Michelle Obama hacía mucho esto, ella utilizaba mucho diseñadores estadounidenses.
Melania Trump, por el contrario, utilizaba puras marcas europeas súper costosas y por eso la criticaron mucho. Pero hablando de la imagen un poco más de este tipo como de mujer que se espera que sea la primera dama, ¿no? Que otra vez es la acompañante del presidente, a Michelle Obama se le criticaba mucho porque ella utilizaba muchos vestidos sin mangas y mostraba sus brazos, que además eran unos brazos súper tonificados. Y eso solía leerse como, por un lado, como indecente, como esta señora porque anda desvestida por la vida, pero al mismo tiempo el brazo fuerte yo creo que también tiene esta connotación como del poder, ¿no? De una feminidad más fuerte, de esta acompañante sutil, callada, como sumisa, que se espera que sea la primera dama. Y entonces ahí estamos viendo, sí, claro, la ropa tiene mucho que ver con esto, pero va más allá de la ropa como la prenda de vestir y tiene también que ver como con el cuerpo y la relación de la ropa con el cuerpo. Eh, El lenguaje y eso también me corporal. parece súper El lenguaje interesante. corporal que Claro. también es muy interesante cuando uno analiza, por ejemplo, lo que, bueno, también ahorita mucho con la realeza, hago la comparación porque es lo que está pasando en este momento, cuando uno analiza más allá de la vestimenta, pues el lenguaje corporal de cada uno de ellos, pues uno se da cuenta de cosas, o sea, Melania Trump era una figura poderosa dentro de este gobierno, no simplemente una primera dama, como tú decías, pues que estaba ahí de acompañante, y eso también lo hacía saber no solo con sus piezas de vestir, sino también pues con su manera de ser, cómo se imponía al lado de la figura de Donald Trump. De hecho, en ciertas oportunidades se le llegó a ver en videos, pues cómo también apartaba y ella representaba la figura de poder realmente al lado de él. Fíjate qué interesante, y quiero retomar lo que mencionabas de Michelle Obama, porque yo sí siento que juega un papel importante el diseño local cuando pues se tiene esta posición, porque otro de los puntos que tú mencionas es su producción incluye a personas y comunidades en todo el mundo, y por supuesto si una primera dama, si una figura de poder, si una figura importante utiliza diseño local, pues obviamente promueve la misma producción y esto significa trabajo para muchas personas, promoviendo así la economía dentro del mismo país. Sí, exacto. Y ahí creo que entra también otro nivel, digamos, de estas como complicaciones políticas de la moda, y es también cuáles son las condiciones laborales de estas personas, ¿no? Porque no se trata solamente de decir como ya esto es todo producido en Colombia y entonces por eso es bueno, porque ¿qué pasa si no se le pagan salarios mínimos a estas personas? Si los salarios son tan bajitos que ni siquiera alcanzan el mínimo, que además el mínimo, yo personalmente cuando veo los valores del salario mínimo en Colombia, me sorprende, es como cómo hace alguien para vivir con esto un mes. Y si tienen hijos, por ejemplo, si tienen que mantener a otras personas, Yo no te pues quiero es contar cómo impresionante. funciona eso aquí en Venezuela, Laura, porque te puedo ayudar. Pero Sí, sí, pero exacto, ahí sí, está. Entonces pensemos, a veces ni siquiera alcanzan el salario mínimo y el salario mínimo ya es demasiado básico, pues imagínate qué pasa si les pagan incluso menos que eso, o qué pasa si no tienen prestaciones de salud, si no tienen acceso a los servicios públicos. Sí, y esto es algo que pasa muchísimo, por ejemplo, en los países del sudeste asiático todavía, las encierran para que no puedan casi que ni ir al baño porque cada minuto es un minuto de cada producción minuto perdido. cuenta, sí. Que esto normalmente son cuando son producciones masivas o cuando hablamos de fast fashion en grandes de la industria como Zara, Bershka, Pull&Bear. O sea, menciono esto porque sé que eso funciona así, que las condiciones laborales son deplorables y la verdad que siempre ha sido muy criticado. Y cuando se habla pues de sustentabilidad dentro del mundo de la moda, pues también se incluye a estas personas que deben ser tomadas en cuenta con salarios justos. Es por eso que, de hecho, yo siento que el diseño local, por eso promueve también esto, porque la verdad es que, por lo menos aquí en Venezuela, es muy bonito cómo funciona la sustentabilidad para las marcas, porque apoyan a la costurera que trabaja con ellas, al patronista. De hecho, se crean condiciones agradables. Le dan educación a los hijos, porque normalmente son personas que son artesanos, que están en pueblos. Entonces, oye, es muy bonito, la verdad, ese punto positivo, y lo menciono, pues que sería ideal que una primera dama utilizara esto porque pues estaría apoyando también a estas comunidades, a estos trabajadores, a estas personas que necesitan también un ambiente agradable de trabajo. Laura, me encantó este repaso. Debo decir que me encantó este repaso por el mundo de la moda y la política y siento pues que hay que darle como más fuerza a este tema, también para que las personas entiendan el poder que tiene la moda dentro de la misma política. Laura, gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar nuevamente la invitación.
No, mil gracias a ti, gracias por las conversaciones, me encanta estar aquí, gracias de verdad. Me encanta conversar contigo. Ya se nos ocurrirá otro tema para venir a conversar con Laura. Ella es Laura Beltrán Rubio, investigadora colombiana, escritora, educadora y curadora de arte y de la moda. Énfasis en el mundo hispánico. Laura, ¿por dónde se pueden comunicar contigo? Instagram, mi usuario de Instagram es Laura Belru y por ahí trato de responder a todos los mensajes y solicitudes y demás. Mil Laura, gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros.